Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos de Gloria Ortega. Siempre hagas lo que hagas, como tienes que hacerlo con pasión. Yo no sé cuál es tu rol, tu profesión o qué actividades haces al día a día, pero siempre todas las cosas que haces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, deben de hacerlo con pasión. Bienvenidos todos, ¿cómo están? 12:20 de la tarde, aquí estamos compartiendo y transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, aquí esperándolos para que se vayan conectando, pasando la voz, posteando, refiriendo, ¿por qué no? Hoy en esta tarde voy a hablarles sobre un tema dirigido para la familia, en el hogar, pero en general voy a regalarles 5 claves, las cuales nos van a ayudar a poder evitar peleas, confrontaciones, discusiones y generar pues problemas a veces en nuestras relaciones interpersonales, relaciones humanas en el día a día, en el vecindario, en la familia. En nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo evitar las peleas en la familia? Hoy voy a hablar sobre eso, así que si conoces a alguien que esté interesado o que si te gustaría compartir, este es el momento, mi querida amiga, mi querido amigo, este es el momento de poder compartir este tema. Estamos desde Lima, Perú, transmitiendo en vivo. Saludos y un fuerte abrazo para cada uno de mis seguidores, amigos que nos siguen a través de las redes. Quien les habla soy, pues, por supuesto, tu amiga, tu consultora Gloria Ortega, feliz y contenta de poder compartir un nuevo tema contigo, esperando que sea de tu interés y que sobre todo pueda ayudarte en medio de esos tiempos, en de repente situaciones que a veces en el día a día vivimos como estas y no sabemos qué hacer, cómo afrontarlas, qué podemos hacer, Gloria. Hoy te invito a tener lápiz y papel, a estar listo porque hoy voy a regalarles 5 tips, ¿sí? 5 claves las cuales debes de poner en práctica para evitar y contrarrestar, de ser el caso, a estas vicisitudes que a veces el día a día en nuestras casas nos encontramos. Así que, pero cuéntame, mi querida amiga, mi querido amigo, ¿cómo estás en esta mañana? ¿Cómo te ha ido esta semana nueva? Estamos ya a punto de despedir el mes de septiembre, ya estamos en medio de la primavera, por allí el clima cambiante, por ahí días soleados y días todavía fríos, pero ya poco a poco vamos a ir empezando a cambiar el clima, así que igual a seguirnos cuidando, protegiendo con nuestra familia, no bajar la guardia definitivamente, mis queridos amigos, importante cuidar y mantener nuestros protocolos de aislamiento. Muy bien, entonces les cuento finalmente que ya les agradezco a cada persona que en este mes ha sido parte de nuestros talleres. Gracias a ti, mi querida amiga, mi querido amigo, que me permite llegar a muchas otras personas más y poder, obviamente, ayudarles en su crecimiento personal, en su crecimiento profesional. Obviamente para nosotros es un placer, para mí es un gusto realmente servirlos. Me apasiona lo que hago y ahora les cuento que ya tenemos lista nuestra agenda para el mes de octubre. Así que te invito a revisar la información en mi fanpage, Gloria Ortega, Hazlo con Pasión. Allí vas a encontrar obviamente la nueva agenda para que desde ya, con tiempo, con anticipación, puedas programarte y puedas separar la fecha del taller del cual te gustaría ser parte. Y que también, ¿por qué no pasar la voz, amigos, contactos familiares y compartir? De repente, si alguien necesita algún taller al respecto de los cursos que nosotros trabajamos. Si gustas que alguna constancia, por supuesto que te podemos emitir también una constancia. Bienvenidos todos. Así que ya saben, gracias a cada amigo, a cada amiga por su confianza, por su recomendación a nuestros servicios. Realmente para nosotros es un placer el poderlos servir. Gracias a ti es que puedo llegar a muchas otras personas, así que te agradezco de verdad por el apoyo que me brindas. Estoy aquí para servirlos. Muy bien, sin mayor preámbulo vamos a empezar entonces, pero me gustaría empezar contándoles una historia que alude al tema. Y justamente nos va a permitir introducirnos y darnos cuenta cuántas veces nosotros en el día a día vivimos esta situación. Dice esta historia que había un señor que salía muy rápidamente, raudo de su casa para irse a trabajar, como muchos de nosotros, ¿verdad? Salimos rápido, corriendo, ya el desayuno, esto y lo otro, y ahorita que los que están trabajando de forma presencial, ¿cuántas veces, o antes de la pandemia, cuando salíamos a trabajar, nos íbamos así rápido? Y de pronto, en eso que iba caminando, saliendo de su casa, de pronto, a la altura de la puerta de la casa del vecino, sin darse cuenta, se le cae un documento. Entonces este señor rápidamente se va a su trabajo y de pronto el vecino dueño de la casa, al ver eso desde su ventana,
piensa y dice, ay caray, qué cochino este vecino, ha pasado justo por mi casa y ha tirado su papel, qué mal, ay, que se pase este hombre, ay, ya sé qué voy a hacer, me voy a vengar. Sin saber, juzga y agarra y ¿qué hace? Comienza a vengar a planificar su venganza. En la noche lo que hace este vecino es ir a la casa del otro vecino a quien se le había caído su documento sin darse cuenta y le echa su tacho de basura en la puerta de su casa. Al siguiente día, al salir este vecino preocupado, obviamente consternado porque había tenido un problema a raíz de que ese documento tan importante para él se le había caído y no se había dado cuenta dónde se le había caído. Es así que cuando sale de su casa se da con la ingrata sorpresa de que obviamente estaba lleno de papeles, ¿verdad? Y al recoger pues estos papeles se da cuenta de que estaba allí el documento que se le había perdido, pero estaba ese documento hecho pedazos, trizas, roto. Al darse cuenta, el vecino piensa y dice, ajá, ya sé lo que me ha pasado. Mi vecino, seguro que él ha hecho esto, él me ha robado mi documento, ha robado mi documento y no solamente ha hecho, sino ha dañado mi documento y ahora me lo viene y me lo tira en mi casa, en la puerta de mi casa. Ajá, así ¿qué cosa quiere él? Problemas, entonces lo va a tener y agarra y también este vecino, en vez de ir a conversar, ¿qué hace? Planifica su venganza. Y es así que hace, lo que vuelve a pasar allí es que agarra y al siguiente día lo que sucede es llama a una granja, ¿verdad? A una granja y manda a solicitar cerdos y patos para que lo pongan a la puerta del vecino. Y al siguiente día cuando el vecino sale, uy, la bulla y encima la pestilencia que corría del animal, obviamente se enojó y así, mis queridos amigos, comenzó el pleito y la discordia de vecino a vecino, de la casa a la casa, a través de una venganza, otra venganza, todo a raíz de un simple papel, de un papel o de un documento que se había caído sin ninguna intención, pero sin pensar todo lo que causó. Al punto de que comenzaron incluso a traerse sirenas, a hacer bulla a la puerta de su casa, todo adrede por vengarse el uno del otro vecino y ver finalmente quién ganaba. Y finalmente llegan a discusión, ¿no? A tirar piedras incluso a la ventana del vecino y finalmente estos dos vecinos llegan al hospital heridos. Al llegar al hospital heridos, estos dos personajes están en la misma sala de cuarto. Y los dos al verse ahí enojados, ninguno de ellos se hablaba. Pasaban los días de estos dos vecinos y tanto pasaron los días que cansados de no poder hablar es que empiezan a hablar. Y poco a poco estos dos vecinos, estando en el hospital, en su proceso de recuperación, empiezan a hablar y finalmente se hacen amigos. Al hacerse amigos, al conocerse más, se dan la oportunidad de hablar del tema de lo que había pasado. Y cuando se cuentan de lo que había pasado, se dan cuenta que todo fue simplemente una casualidad, que todo fue simplemente una coincidencia. Mis queridos amigos, esta historia es una historia tan real de cuántas veces a nosotros nos sucede y que causa de ello desquebrajamos relaciones con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y con tantas otras personas que muchas veces nos rodean. ¿Por qué? Simplemente por no saber comunicarnos. ¿Por qué? Simplemente por antes de hablar, juzgar, señalar. Y es que esa es la tendencia que por lo general tiene el ser humano. En vez de hablar, ¿qué hacemos? Fácilmente señalamos, juzgamos. ¿Y qué hacemos? Ponemos en riesgo la relación y rompemos todo tipo de armonía con la relación que tenemos con esa persona. Es por eso que es muy, pero muy peligroso mantener
y dejarnos controlar por nuestra ira, por nuestros enojos, por nuestras emociones en el momento cuando pasan este tipo de circunstancias. Así como este vecino que casualmente se le cayó el documento y en vez del otro vecino hablar y comunicarle, decirle qué es lo que pasó, simplemente juzgó y comenzó a actuar en su venganza, comenzó a actuar en su enojo, comenzó a pensar y a cavilar mal de la otra persona. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces comenzamos a juzgar, a pensar mal de la otra persona sin tener prueba, sin tener cargo, sin tener alguna razón de por sí? Solamente por lo que ven nuestros ojos o por lo que oyen, que muchas veces puede ser como ese teléfono malogrado que no te está llegando una información verídica, que no te está llegando, mi querida amiga, mi querido amigo, una información real y veraz. Pero sin embargo, comenzamos a suponer y comenzamos a maquinar y a crear ideas que no tienen pies ni cabeza. Y muchas veces llevados, obviamente, en medio de las circunstancias, por el enojo, por la amargura, es que no nos permite, no nos deja ver y ese enojo, ese fastidio, simplemente nos controla. Y allí el problema cuando tenemos alguna diferencia con alguien, cuando el punto de vista de una persona es completamente diferente al mío, cuando el comportamiento de una persona difiere al mío, ¿cuántas veces en vez de dialogar, en vez de conversar y aceptar, ser tolerantes y pacientes con esas diferencias con las demás personas, cuántas veces lo que hacemos es simplemente callarnos? Y lo que pasa ahí es que esa situación va a generar pues un problema. El estar enojados, mis queridos amigos, empeora y quiebra nuestra relación. Por eso es importante desarrollar nuestra inteligencia emocional. Por eso es importante tener dominio propio. Por eso es importante aprender a controlar nuestras emociones, mi querida amiga, mi querido amigo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, lamentablemente lo que va a pasar es que vamos a tener un problema con la relación. ¿Cuántos divorcios, cuántas separaciones, cuántos problemas de violencia psicológica, física, cuántos problemas se viven en el día a día en los hogares? Hoy en día las estadísticas han crecido lamentablemente de la violencia contra la mujer. Y yo espero, mi querida amiga, que me escuchas en esta tarde ya, que no seas tu víctima de ello y que no calles nunca al respecto y que no caigamos, mis queridos caballeros, en esa violencia. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos? ¿Cuántas veces reaccionamos sin pensar? ¿Cuántas veces hablamos sin pensar? ¿Cuántas veces actuamos y hacemos cosas que luego nos arrepentimos? Y es allí cuando, por ejemplo, no solamente entre adultos, sino los adultos nos desfogamos, como se dice, con los niños y los maltratamos a ellos. Y yo sé que a veces con los niños hay que tener tanta paciencia, de verdad. Y muchas veces los gritamos, incluso hasta los insultamos. Y eso daña su autoestima. Entonces son cosas que tenemos que empezar a trabajar y son temas que tenemos que empezar a tomarle la importancia de vida. Porque si no, mis queridos amigos, vamos a tener peores problemas. Tú quieres mantener un clima saludable en tu hogar, tú quieres tener unas relaciones armoniosas con tu familia, quieres tener relaciones sólidas en tu casa, pues tienes que aprender a empezar a trabajar sobre ti y sobre las relaciones con cada uno de ellos. Así que hoy te voy a regalar 5 claves de cómo evitar las peleas en la casa. ¿Tienes lápiz y papel? Toma en cuenta, por favor, estos 5 claves para poder evitar las riñas, las discusiones entre parejas, entre hermanos, en padres a hijos. Recuerda, mi querida amiga, mi querido amigo, con mucho respeto, es importante recordar que no todos van a pensar como tú, no todos van a ser como tú y tenemos que ser tolerantes y no todos nuestros hijos van a ser igual y no podemos compararlos. Tenemos que amarlos y aceptarlos tal cual son y motivarlos y animarlos para que ellos puedan sentirse seguros y puedan crecer felices. Así que en ese sentido, mis queridos amigos, es muy importante que tengamos mucho cuidado, pues obviamente al respecto. La primera clave que te voy a regalar en esta tarde es mantengamos la calma. Lo primero que tenemos que hacer para poder evitar los peleas es tener dominio propio.
es desarrollar nuestra inteligencia emocional, es controlarnos, es mantener la calma, es respirar profundamente. Cada vez que tengas alguna diferencia con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu padre, respira, tranquilo, relájate. Recuerda y sé consciente de las consecuencias de tus palabras y de las consecuencias de tus acciones. Recuerda entonces que no puedes dejar dominarte por el enojo, por la amargura, y que no podemos ser fáciles y ligeros a señalar y a juzgar y a echar la culpa a los demás sin mirarnos antes a nosotros mismos. Es importante que aprendamos a mirarnos en primer lugar a nosotros mismos, nuestros propios errores, y darnos cuenta que finalmente somos seres humanos y que efectivamente muchas veces cometemos errores. Y en ese cometer errores, por eso es que es importante, así como yo no soy libre de cometer un error, también otra persona no lo es. Así que comienza a darte cuenta de qué cosas te mantienen en control, que de repente haz una pausa, sal de ese lugar, recuerda cambiar de pensamiento, cambiar de lugar, relájate, tranquilo, tranquilízate. Una vez que estás tranquilo, ve y habla con esa persona. No te digo que evadas, porque las conversaciones pendientes no son adecuadas. Lo correcto es afrontar las circunstancias, afrontar las diferencias de pronto con las demás personas, pero siempre en luz verde, siempre en calma, siempre en quietud, no cuando estás alborotado, no cuando estás enojado. Así que busca qué actividades te hacen relajarte y recuerda, siempre una palabra amable va a bajar la ira. Todo lo contrario, una respuesta enojada, una respuesta llena de enojo simplemente va a hacer que el problema y la situación empeore. La clave número 2 es habla del problema. En la negociación hay un lema que dice ataca a el problema, no ataques a la persona, y esto es real. Cuando tú estás viviendo algún tipo de diferencia, y esto mismo sucede en las empresas, tú no tienes que atacar a la persona y empezar a hablar mal de la persona y empezar a mirar sus defectos. No, esa no es la forma correcta de afrontar un conflicto o una dificultad. La forma correcta de abordar y de hacer frente a un conflicto es atacando el asunto, atacando el meollo de la situación. ¿Cuál es el motivo, la razón, la circunstancia que hace que dos personas difieran, que hace que dos personas estén en pleito, en diferencia? Eso tienes que hacer. Así que habla del problema, no te calles. Ya les he dicho, no huyamos, tenemos que hablar. En primera instancia, cuando estoy enojado, mejor hago una pausa, salgo y me retiro, me relajo, tomo aire. Y una vez que estoy tranquila, hablo con la persona. Pero ya sabes, es importante tener obviamente la calma para poder afrontar esa situación y dejemos de estar aplazando. ¿Cuántas veces hay parejas que, por ejemplo, cuando tienen discusiones en el día, se acuestan aún discutidos, se acuestan aún enojados? Cada uno por su lado, en la mitad de la cama, y no se hablan hasta el día siguiente. Y esto puede pasar por días y hasta por semanas. Y eso desquebraja la relación. Y eso desune, desliga a la pareja. Y tú, mi querida amiga, mi querido amigo, no te puedes permitir eso con tu hermana, con tu pareja, con tus padres. Tú no puedes dejar que los días avancen, que las semanas avancen, que los meses y los años avancen sin solucionar, sin hablar, sin hacer nada. Mira nuestra historia. Por no hablar, por no hacer frente, miren todo el problema que causó. Qué diferente hubiera sido si tuvieran ambos, hubieran tenido la valentía de hablar, de afrontar todo lo que se hubiera evitado. Exactamente lo mismo sucede en nuestras relaciones. Para poder evitar un enojo, un pleito, una ira, es importante hablar. La clave 3 es busca soluciones, porque no solamente es hablar. Sí, yo hablo, pero ¿sabes qué? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo, ¿qué vamos a hacer para hacer frente, para solucionar, para que no vuelva a pasar? Porque recuerda, la idea es que no vuelva a pasar. Probablemente yo cometí un error, tú cometiste un error. Poder aceptar, tener la humildad de aceptar nuestro error, de enmendar nuestro error, de no corregir nuestro error, pero de buscar soluciones. ¿Qué alternativas para que no vuelva a suceder?
Entonces, en ese sentido es importante expresar nuestras ideas, nuestras opiniones con los demás compañeros de trabajo, con los demás miembros de la familia, ¿no? Que todos puedan opinar, que todos puedan ser parte, que todos se sientan parte de, que todos se sientan escuchados. Esto es importante. Y como líderes, por ejemplo, en las organizaciones tenemos que hacer eso, clave, permitir que los demás sean escuchados, que los demás puedan participar. Recuerda, en una relación es importante mantenerla y cultivarla. No es tanto el hecho de quién gana. ¿Cuántas veces, sobre todo en las relaciones de pareja, sucede que el hombre y la mujer se ponen en una actitud de competencia? Pasa que se ponen en que, a ver, vamos a ver, pues quién es mejor, quién es más fuerte, quién va a ganar. Y eso, mis queridos amigos, no lleva a nada bueno. Eso llega a un puerto de problemas. Entonces, en una familia no debe haber esa actitud de que tú ganas, yo gano. No, aquí todos ganamos, somos familia. Tu pensamiento, mi querida amiga, mi querido amigo, en relación a tu familia debe ser todos debemos de ganar. No es que gano yo, no es que ganas tú, todos ganamos. Porque obviamente queremos mantener un ambiente adecuado, familiar, armonioso. Y muchas veces para ello yo tengo que aprender a ceder. Muchas veces para ello yo tengo que aprender a conceder. Y muchas veces a renunciar en algunos momentos por el bienestar de todos. Muchas veces yo tengo que dar un paso al costado, ceder para el bienestar de los demás. Obviamente que esto hay que ver en qué caso en particular y cada situación, obviamente, pero sí es importante. Así que ya sabes, en vez de promover el pleito, la rencilla, la diferencia, las competencias en la familia, es importante vernos como equipo. Qué bonito es cuando una familia realmente trabaja como equipo. Yo cuando trabajo esta habilidad, por ejemplo, en las empresas, yo les pongo el ejemplo de la familia. Y muchos me dicen, sí, Gloria, la familia es un equipo. Y es que realmente otros dicen, no, no lo es. Y es que realmente la familia debería de ser un equipo. Pero la realidad lamentablemente nos muestra que muchas veces la familia no es un equipo. Y tú lo sabes muy bien cómo está en tu casa, cómo está en nuestro entorno. Realmente nuestra familia es esos miembros concatenados, estrechados, uno para el otro y el otro para el uno, o realmente cada uno, como dice la historia, cada uno tira para su molino. Cada uno, muchas veces en la hora del almuerzo, ¿cuántas veces vamos, recogemos nuestro almuerzo y cada uno se mete a su cubil? Cada uno se mete a su cuarto y almuerzan cada uno separados. No hay tiempos de coinonía, no hay tiempos de compartir. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos equipo? Así que en ese sentido, aprendamos a promover, y esa es la actividad número 4 que te animo a hacer, a buscar actividades que promuevan las relaciones armoniosas en tu familia. Yo les cuento algo. Este sábado que pasó, celebramos el cumpleaños de mi pequeño, de mi sobrinito, ¿no? Y en medio de ello, ¿saben lo que hice? Agarré y comencé a hacer juegos. Juegos primero para los niños, pero después comencé a hacer participar a todos los adultos. Quien le habla también. Y todos comenzamos a jugar. Y qué grato momento pasamos con mis hermanos, con mis sobrinos. Y eso es bueno. Entonces, lo que yo te animo a ti es a promover actividades que ayuden a la unión, a la unificación de las relaciones entre los miembros de familia. Pueden ser actividades recreativas, pueden ser juegos, pueden ser... hoy en día hay muchas formas de hacer que podamos compartir de repente un lonche, una cena, no lo sé. Tú ve dentro de tus posibilidades y dentro de cómo estás ahorita viviendo, qué cosas puedes hacer. Por ejemplo, yo les cuento que este domingo voy a hacer un buffet con mi familia y cada uno va a traer una fuente de una comida criolla y vamos a compartir en el mediodía. Entonces, son tiempos que permiten, repito, unificar, conversar y compartir con la familia. Hazlo. Eso va a ayudar a consolidar y justamente a dar la contra a los pleitos y a las peleas que muchas veces suceden en el día a día. Y finalmente, la quinta clave que tienes que hacer para evitar pleitos en tu hogar es promueve siempre el perdón y la restauración. Definitivamente. Porque somos seres humanos y porque entre padres, entre hermanos, entre parejas, entre hijos, en algún momento sí va a haber alguna diferencia. En algún momento, por supuesto, como seres humanos que somos, sí puede haber alguna discrepancia.
Pero en medio de esa discrepancia, no debemos permitir que esa diferencia o que esa discrepancia sea un problema que me separe y que haga que nunca más me hable con mi esposo, nunca más me hable con mi hermano, nunca más me hable con mi padre. Todo lo contrario. Que esa situación difícil solidifique la relación, que haga que se fortalezca la relación, que haga que mejore mi conocimiento de mi familiar, de la persona que está a mi alrededor. ¿Por qué no en el trabajo de la misma forma? En vez de hacer que esa situación empeore y dañe la relación, podemos hacer lo contrario, podemos hacer que crezca. Así que para eso es importante ser humildes y para eso es importante aprender a perdonar y a recordar que como seres humanos, por supuesto, que tanto tú como yo en algún momento podemos ofender sin querer, podemos lastimar, podemos dañar a una persona. Y en ese sentido es importante aprender a pedir perdón. Por un lado, aprender a pedir perdón, pero por otro lado, perdonar y buscar siempre la restauración en la relación, dar la oportunidad a una persona de por qué no de reivindicarse, dar la oportunidad a la persona de por qué no de poder cambiar su postura, cambiar su actitud, de nuevo, por qué no recobrar la confianza, porque sí, la persona que ha ofendido, que haya dañado, tiene que trabajar ¿para qué? Para poder ganarse de nuevo la confianza de los miembros, de las demás personas. Eso no es de la noche a la mañana, pero a través del cambio de conducta, comportamientos, es posible. Así que, pero para eso primero tiene que empezar con una decisión. Así que es importante entonces recordar esto, mis queridos amigos. Es posible cambiar y mejorar esos daños. Es posible reparar lo que hemos hecho. Así que hoy yo te animo, recuerda siempre que es posible y es mejor vivir en paz, en bienestar y en felicidad con las relaciones que nos rodean. En primer lugar con nuestra familia. Pero esto mismo que te he enseñado lo puedes poner en práctica en tu empresa. Exactamente lo mismo. Siguiendo cada uno de estos pasos, manteniendo la calma, hablando del problema, atacando el problema, buscando soluciones, buscando actividades recreativas. Estos en las empresas, por supuesto, hoy en día hablamos de los directores de felicidad, porque la idea es generar justamente hábitos fraternos, hábitos armoniosos que ayuden en la confraternización de los colaboradores. Y finalmente, siempre promover el perdón, la restauración entre las demás personas, en las relaciones. Si tú pones en práctica estos 5 claves, diría yo que vas a evitar, vas a alejar las peleas y los conflictos de tu persona para con los demás. Así que hoy yo te animo, mi querida Viquisita, amiga, amigo, Virginia. Muchísimas gracias, Gabriel, José. Gracias, Marita. Gracias, Josarita y cada uno de ustedes por compartir esta tarde conmigo. Espero que les haya ayudado. Espero que hayas podido anotar y que lo puedas poner en práctica en tu vida. Si te gustó, dale like, por favor, a esta transmisión en vivo y por favor compártela, ayúdame a compartir a otras personas para que pueda llegar a muchas otras más personas y así ayudarlos. Muchísimas gracias por la recomendación a mis servicios. Nos vemos el día viernes a la misma hora, Dios mediante siempre. Obviamente que Dios los bendiga, que los cuide mucho y que guarde a sus hogares. Cualquier cosa, si necesitas mi apoyo, por favor escríbeme con todo gusto. Siempre estaré atenta para poderte servir y para poderte apoyar. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito recibimiento. Por supuesto, el viernes vamos a recibir el mes de octubre con mucha algarabía y bienvenido sea el último trimestre del año. Gracias, amigos. Gracias por sus recomendaciones. Dale like, mi amiga. Dale like, dale corazoncitos a mi transmisión para poder llegar a muchas más personas y de esa forma pueda ayudar a muchas más personas. Gracias a ti. Gracias por estar conectado. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme. Nos vemos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias. Hasta el viernes.